Adelante, diputado. El contexto de las reservas que se presentan por un servidor tienen que ver con lo irreductible de los trabajadores, así como también se plantearon los irreductibles de los sindicatos o los líderes sindicales, y como se plantearon también los irreductibles del Ejecutivo. Queda claro que en estos ejercicios es importante hacer una evaluación sobre democracia sindical y esperamos que como una tarea de todos los entes gubernamentales y los tres poderes no bajemos la guardia en el combate a la corrupción. El suscrito diputado José Luis Figueroa Rangel, integrante de la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 125, fracción sexta, 126 y 127 del Reglamento General, me permito reservar en lo particular el dictamen emitido por la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo respecto de las iniciativas con proyecto de decreto mediante las que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Reserva que elevo a la consideración del Pleno para quedar como sigue. Y son tres irreductibles que planteó el movimiento de bases, que tiene que ver con la modificación de salarios mínimos a las unidades de medida, la complementariedad y elevar las aportaciones, las cuotas. En ese orden, proponemos que el artículo 24, el sueldo básico de cotización, es la base para calcular y determinar el sueldo regulador. El sueldo básico de cotización tiene como límite máximo el valor de 10 salarios mínimos mensuales. El sueldo básico de cotización no podrá ser inferior a 2 salarios mínimos mensuales. Estamos cambiando UMAS por salarios mínimos. En el apartado de cuotas de los trabajadores estatales y municipales, artículo 26, los trabajadores derechohabientes que laboren para los entes públicos estatales y municipales deberán cubrir al ISTESAC una cuota obligatoria equivalente a un porcentaje del sueldo básico de cotización integrado del 12% del sueldo básico de cotización que perciban. Montos mínimos y máximos de las pensiones, artículo 43. El monto mínimo de las pensiones por jubilación no será inferior al valor de 2 veces el salario mínimo mensual. El monto máximo de una pensión no excederá del valor de 10 veces el salario mínimo mensual. Y en el tema de complementariedad se propone en esta reserva la derogación del artículo 51 bis, 51 ter, 51 cuater y 51 quinquies. Respecto del artículo 71, fracción tercera, la pensión mensual de orfandad será equivalente a 60 veces el valor del salario mínimo. Se repartirá equitativamente entre los hijos beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. Esta prestación se otorgará sin perjuicio de las demás que pudieran tener derecho de acuerdo con la ley. En el apartado de póliza de defunción, artículo 72, al fallecimiento del trabajador derechohabiente que no tenga derecho a una pensión, el ISTESAC hará entrega a sus familiares beneficiarios de un pago único equivalente a 220 veces el valor del salario mínimo. Póliza de ayuda para gastos de funeral, artículo 73. Al fallecimiento de un trabajador derechohabiente, el ISTESAC otorgará a sus familiares beneficiarios o a quien se haya hecho cargo de los gastos funerarios una ayuda para gastos de funeral equivalente a 200 veces el valor del salario mínimo. Al fallecimiento de un pensionado, el ISTESAC otorgará a sus familiares beneficiarios o a quienes se haya hecho cargo de los gastos funerarios una ayuda para gastos equivalente a 100 veces el salario mínimo. En el tema del apartado de montos, plazos y préstamos express, artículo 83, los trabajadores derechohabientes que no tengan un préstamo o crédito vigente y hayan cotizado más de
18 meses, así como los pensionados podrán obtener préstamos express hasta por un monto de 50 veces el salario mínimo, cumpliendo con los trámites y condiciones establecidas en esta ley y el reglamento correspondiente. En el apartado de montos de los préstamos, 87. Los préstamos a mediano plazo se otorgarán hasta por 2.130 veces el valor del salario mínimo. Los pensionados gozarán de estos beneficios conforme a las disposiciones reglamentarias. En el apartado de aprobación de fondos, artículo 88, fracción primera, el monto máximo de los préstamos para la adquisición de automóviles será el equivalente a 2.800 veces el valor del salario mínimo. En el apartado de omisiones de inscribir a los trabajadores, artículo 140, el cumplimiento de este público de inscribir, del ente público de inscribir a los trabajadores derechohabientes, dar el aviso de baja, de riesgos, de licencias o de modificaciones, descuentos o deducciones correspondientes, se sancionarán con una multa de 100 veces el valor del salario mínimo. En el apartado de omisiones de enterar cuotas, aportaciones y descuentos, artículo 141, el ente público que incurra en las omisiones de enterar oportunamente las aportaciones y retenciones por cuotas y descuentos por prestaciones a ISTESAC será sancionado con 500 veces el valor del salario mínimo. En el apartado de modificaciones de las bases de cotización, artículo 153, si en este público modifica los conceptos que integra el sueldo básico de cotización o el monto de cuotas y aportaciones, el ISTESAC devolverá al ente público las cantidades excedentes de las cuotas y aportaciones y prevendrá para que se abstengan de alterar las bases de cotización. Si el ente público reincide, será sancionado con una multa de 500 veces el valor del salario mínimo y el servidor público responsable será sancionado con una multa de hasta 300 veces el valor del salario mínimo. Compañeras y compañeros, es una reivindicación de la clase trabajadora, la manifestación de la no renuncia a lo que fue en su momento una conquista y que por medidas neoliberales y de tratados alteran el derecho de todas y de todos y por supuesto una alteración constitucional grave. La tarea del pueblo de México, el pueblo de Zacatecas, es seguir luchando para poder tener un régimen igualitario y un régimen apegado al derecho de todas y de todos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Señoras y señores diputados, se encuentra ahora a su consideración